Primer libro de Samuel, del capítulo 1. Dice la Biblia: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón, Elcana está hablando, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Muy bien. Esta historia es bien interesante. Ayuden ahí al varón. ¿Está todo bien? Sí. Muy bien, se emocionó. ¿Sí ve? La casa se emocionó. Miren, esta historia es muy famosa. La conocemos como la historia de Ana. Dice la escritura, y ¿por qué me detuve en el versículo 6? Aquí hay una mujer que es estéril. Y ella dice, el texto dice, que ella está amargada en su corazón porque Jehová es el responsable de que ella no tenga hijos. En la primera parte del texto usted va a encontrar una mujer de alguna manera ofuscada con Dios, molesta con Dios. ¿De qué se trata esta historia? Elcana, le cuento un poquito el contexto para que usted tenga una idea de la historia. Elcana, según la escritura, en otros textos, es un hombre levita. Vivía en las montañas de Efraín. Sabe que los levitas no tenían territorio, por eso vivían en diferentes territorios de las diferentes tribus. Aquí se le llama que era efrateo. Ahora, cuando leímos en el versículo 1, se nos dice que Elcana era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. En la Biblia, cuando se mencionan todos estos nombres, no es que tuvo muchas mamás, era que no habían apellidos. Hoy nosotros tenemos apellidos, es nuestra forma, nuestros nombres tienen apellidos de nuestras familias. En aquellas épocas el apellido era mencionar el antepasado. Entonces yo, por ejemplo, me llamo David, mi papá se llama Eduardo, mi abuelo se llamaba Sebastián. Entonces me decían, ahí viene David, el hijo de Eduardo, el hijo de Sebastián. La palabra Ben en hebreo es hijo. Entonces Benjamín, el hijo de Jamín. Y así sucesivamente eran los nombres. Y cuando se mencionaban los nombres de un antepasado, de una persona, significaba que esa persona era una persona relevante, rica, que ocupaba algún tipo de posición. Usted no mencionaba los nombres o los apellidos si la familia no era importante. Solamente tenían esos nombres. Este es el hijo de este y el sobrino de este y el hijo de este y el hijo de este, abuelos. Si tenían razón en significar, en llamar la atención por sus antepasados. Si no los tenía, pues usted no los mencionaba. O sea, usted no decía, yo soy Eduardo, el hijo de Hitler. Eso da pena, ¿no? Uno no menciona ese nombre. Solamente se mencionaba cuando era alguien importante. Por lo tanto, la historia que nos van a contar es de una familia de gente importante. Y por la descripción de lo que nos van a contar en el primer libro de Samuel, es gente rica, es gente que tiene mucho dinero. Así que si usted quiere titular esta prédica, la puede llamar Los ricos también lloran. Es como una novela, ¿no? El que se rió es porque la vio.
Señor, perdona tanto novelero en este lugar. Dice la historia que el Cana tenía 2 mujeres. Esta no es una prédica para el hombre infiel que diga, mira, el Señor me vino a confirmar que eso es de Dios, tener 2 mujeres. ¿Cuántos dicen amén? No, no diga amén a eso. El Cana tenía 2 mujeres. Había una costumbre en el pueblo de Israel. No era que estaba permitido tener 2 mujeres. Había una verdad. El éxito en el pueblo de Israel se medía no por la cantidad de riqueza material, territorios, posesiones. El éxito de un hombre, de una mujer, se medían por la cantidad de hijos. ¿Sabe usted por qué? Cuando el pueblo de Israel comenzó, el fundador del pueblo de Israel, el patriarca, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Abraham. ¿Y cuál fue la promesa dada a Abraham? No fue que tendría mucha riqueza, aunque la tuvo. No fue simplemente que tenía mucha tierra, aunque la conquistó. No era que sería sobresaliente, aunque lo fue. La promesa de Dios sobre Abraham era que tendría una descendencia numerosa que no se podía contar. Sería más fácil contar las estrellas de los cielos o los granos de arena del mar que la descendencia de Abraham. Así que en esa cultura, una persona exitosa era una persona que tenía muchos hijos. No era por su plata, por su territorio, repito, por su riqueza, sino por su fecundidad. Entre más hijos, wow, este tipo es un bendecido. Hoy nosotros, por nuestra cultura, usted llama a alguien bendecido si lo ve en un buen carro, en una buena casa, ¿cierto? Con una buena empresa, usted dice, oh, qué tipo tan bendecido. Así no tenga hijos. Pero en aquellos tiempos no. Bíblicamente la bendición eran las generaciones. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos, que son como flechas en las manos del valiente. Y hay muchos textos en la escritura que dan bienaventuranzas a hombres, a mujeres que tienen muchos hijos. Ahora, si la multiplicación, si la fecundidad era vista como el éxito, como la bendición, la esterilidad era todo lo contrario, era vista como una maldición. Y una mujer que no tenía hijos, literalmente era considerada una mujer maldita, desgraciada, olvidada, castigada por Dios. Y se permitía en la cultura que si un hombre se casaba con una mujer y ella salía ella estéril, podían pasar 2 cosas. Habían 2 opciones. Número 1, él podía regresarla a sus suegros, lo que llamaríamos algo así como por defecto de fábrica. Como que usted me entregó su hija, pero me salió estéril, así que yo se la devuelvo. Y se le permitía al hombre divorciarse si ella no le daba hijos. Ahora, si el hombre estaba tragado, ¿se entiende la palabra tragado? Enamorado, llevado, enloquecido. Cuando estaba muy enamorado en mi país le dicen está tragado. Está medio bobo, está como atolondrado. Está muy enamorado. Lo que esa mujer como que le dio algo, diga, usted está pero tragado, está llevado. Así le dice. Entonces cuando usted estaba muy enamorado de la estéril, se permitía culturalmente, no está en la escritura, pero se le permitía a la gente conseguirse una segunda mujer, con la motivación de con ella tener hijos. Entonces la Biblia dice que este hombre tenía 2 mujeres. La primera de ellas, y la menciona, se llamaba Ana, y la segunda Penina. Y por la historia sabemos que Ana es nombrada de primeras porque fue la primera esposa de Elcana. Un hombre muy rico, poderoso, se casó con Ana y le salió estéril. Pero como la amaba tanto, porque el mismo texto nos dice que la amaba muchísimo a su mujer. El versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, estaba tragado, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, por la historia sabemos que Elcana
Como Ana no le daba hijos, pero estaba enamorado de ella, no la devolvió, no se separó, sino que optó por la opción número 2, que era conseguirse otra mujer, y con ella se casó. Y esta mujer se llamaba Penina. También nos dice en el versículo 3 que todos los años aquel varón subía a su ciudad, de su ciudad mejor, para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. ¿Qué es eso de subir a Silo? ¿A qué se refiere en la tradición hebrea subir a Silo? Pues bien, Dios había establecido 7 fiestas en Israel. De las 7 fiestas eran fiestas patrias, como nosotros tenemos la fiesta de la independencia, la fiesta de alguna batalla especial, la fiesta de la bandera, fiestas patrias, ¿no? El pueblo de Israel tenía 7 fiestas y todas tenían que ver con fiestas patrias, tenían un significado. Habían 3 fiestas, particularmente 3 fiestas, que por ley, por constitución, no se celebraban cada uno en su territorio. La ley indicaba que esas 3 fiestas, de manera particular, todos debían reunirse, ir a la capital. Y la capital siempre estaba determinada por el lugar donde estuviera el tabernáculo, el lugar de adoración, el arca del pacto. El arca del pacto era un elemento que configuraba o representaba la presencia de Dios. Así que donde estuviera, y aquí nos dice que ellos todos los años subían de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Sabemos que en Silo estaba el arca. Así que a lo que se está refiriendo el versículo 3 es que el Cana con sus 2 mujeres, Ana y Penina, iban a la fiesta. Todavía no sabemos cuál de las 3, pero iban a una de esas fiestas a celebrar a Jehová. Creo yo, aunque la Biblia no lo dice, creo yo que a la fiesta que se refiere el texto es a la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Mire, dice la escritura: cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, lo leímos en el versículo 4, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida. ¿Qué es eso? Habían 7, así como habían 7 fiestas en Israel, habían 7 tipos de ofrenda que se le, valga la redundancia, que se le ofrecían a Dios. 7 tipos de ofrenda. Había una ofrenda muy particular llamada la ofrenda Shelamín, así se pronuncia, Shelamín, parecido como Shalom, Shelamín, y se llamaba precisamente la ofrenda de paz. Esta ofrenda en particular tenía una característica, la ofrenda Shelamín. ¿En qué consistía? Usted tomaba un animal, bueno, la gente rica llevaba un animal, los que no tenían llevaban cereales, incluso palomas, y usted ofrecía un sacrificio a Jehová. La gente que tenía los recursos llevaba todo un animal entero. De las mejores partes se le ofrecían a Dios en sacrificio a Dios, se consumían en el altar. Pero a usted se le permitía de la ofrenda Shelamín tomar una parte para usted, y usted se sentaba a compartir parte de la comida con su familia. Usted le daba a su esposa, a sus hijos, era en familia. Esta no era una fiesta de recocha, pues, que yo armo un asado en la casa y que llega todo el mundo, vecinos, no. Cada familia llegaba a celebrar la fiesta en la capital donde estuviera el tabernáculo. La gente más próspera, la gente con mejores recursos, quizás tomaban unos grandes animales, sacaban o mejor daban una gran ofrenda para el Señor y tomaban del animal algunas partes, algunas costillas, qué sé yo, un vacío, no sé, algo, y comían entre ellos, y de esa manera celebraban la fiesta. Esta ofrenda Shelamín era particular en una de las fiestas.
¿Saben cuál era esa fiesta? Ayúdeme a predicar. En la fiesta de la... Uy, ¿cómo saben? Eso no se lo reveló carne ni sangre. La fiesta de la Pascua, muy bien, están ustedes muy pilos. ¿Por qué la fiesta de la Pascua? ¿Alguien recuerda cómo fue la fiesta de la Pascua? La Pascua era la fiesta de independencia de Israel. Fue la primera fiesta. La fiesta de la Pascua la celebraron por primera vez en Éxodo capítulo 12. El pueblo estaba cautivo en Egipto. Y Dios les ordenó precisamente tomar un animal, presentarlo como sacrificio, tomar su sangre, poner su sangre en los dinteles de la puerta, comer parte del animal y el resto del animal sacrificarlo en ofrenda a Jehová. No se podía guardar nada del animal, no se podía guardar carne o dejarla para el otro día. Se comía y todo lo que no se comía se quemaba al fuego y se le ofrecía a Dios como ofrenda. Y se conoce como la ofrenda Shelamín. Por lo tanto, pienso yo que según el texto, a la fiesta que nos estamos refiriendo es la fiesta de las tres fiestas, es la fiesta de la Pascua. Muy bien, usted sabe mucho. Ahora, es interesante que el contexto sea en una fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque la fiesta de la Pascua, cuando ellos la celebraban cada año, era una fiesta para recordar los grandes hechos de Dios, las grandes maravillas de Dios, los hechos portentosos, las obras sobrenaturales, increíbles. Ellos se reunían una vez al año en la fiesta de la Pascua para recordar cómo Dios los había liberado de manera increíble, sobrenatural, de las garras del faraón y de sus ejércitos en Egipto. Cómo Dios había derribado, cómo Dios los había diezmado, cómo Dios los había hecho atravesar el mar rojo, cómo Dios los había sacado de Egipto con grandes riquezas. Esa fiesta de la Pascua tenía mucha memoria. Nosotros celebramos la fiesta de nuestra independencia, de nuestros próceres, de San Martín, las diferentes batallas y recordamos las campañas libertadoras que ellos hicieron. De la misma manera, el pueblo de Israel en la fiesta de la Pascua recordaban la gran campaña libertadora, pero su libertador se llamaba Jehová. Así que era una fiesta enorme para recordar. Cuando la gente llegaba a la capital, habían souvenirs de las 10 plagas. Lleva el souvenir de la plaga, de lo cómo Dios venció a los egipcios. Habían obras de teatro en las calles donde la gente recordaba cómo el pueblo atravesó y Dios abrió el mar y los egipcios fueron diezmados, perecieron por las olas del mar. Una y otra vez recordaban cánticos acerca de cómo Dios derrotó a Faraón y dice, y echó a la mar los carros de Faraón, y la gente cantaba. Era la fiesta de la Pascua. ¿Por qué es interesante esto? Porque dice que Ana, en medio de esa fiesta, ella lloraba. ¿Por qué lloraba? Versículo 6. Penina, su rival, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subían a la fiesta, a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Qué curioso, todo el mundo está celebrando las obras maravillosas de Jehová y en medio de la multitud hay una mujer con riqueza, tiene un buen esposo, pero por dentro tiene una tragedia. Llora, no come. Y me hace a mí pensar que en medio de esta multitud pueden haber personas que se ven muy bien vestidas, con buenos trajes, perfumados. Viene usted con unos buenos zapatos y parece que toda usted marcha bien, pero por dentro hay una tragedia y usted llora. Quizás no le falte una comida física, pero le falta una comida para el alma.
Quizás su condición es que no hay reposo, no hay descanso. Para alguien que quizás vino en esa condición en esta noche, para usted es esta palabra de parte de Dios. Estamos celebrando nuestro congreso sumergido y estamos celebrando todo lo que Dios hizo, pero quizás haya alguien en esa silla que dice: yo vine y Dios no hizo nada conmigo. Pastor, yo vine, a mí Dios no me sanó, a mí Dios no me habló, es más, a mí Dios no me tocó. Pastor, yo vine, pero en mi casa todo sigue igual. La pastora Susana dijo hace unos minutos: iglesia, no somos los mismos. Y quizás alguien en silencio dijo: ¿será usted? Porque yo sigo con la misma tragedia. Para ese que quizás usted sienta que la fiesta está terminando y para usted no hubo respuesta, hoy Dios trae esta palabra porque quiere darte respuestas. Eres importante para Dios, y hasta que no llegue el punto final no significa que la fiesta terminó. Y vas a celebrar en el nombre de Jesús, vas a celebrar una victoria. Vas a celebrar una victoria. Vas a celebrar una victoria de parte de Dios. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, esta mujer tiene que estar flaca, ¿no? Porque no comía. Triste, flaca y ojerosa. Ahora, su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se refería a que yo no te abandoné, yo permanecí contigo. Ella tenía lo que el Cana quería, era que ella mirara y cambiara la perspectiva, el enfoque de su dolor. Porque en medio de su dolor ella solamente podía ver lo malo. Ella no se enfocaba en nada más. En todas las cosas buenas que Dios había hecho con ella, ella no se enfocaba en nada. Cuando una persona piensa que ha sido abandonada por Dios, que no ve respuesta de Dios, esa es una de las características en que usted no agradece por la salud que tiene, usted no agradece quizás por la familia que tiene, usted no agradece por el alimento que tiene, usted solamente se concentra en lo que no tiene y se queja. Si es una situación familiar, se queja de su hijo y todo es un llanto y un dolor. No agradece por el esposo, la esposa, no agradece quizás por el alimento, no agradece por la iglesia, todo es un problema. Porque usted pone su enfoque, su mirada en aquello que no tiene. Y el Cana, entonces, la expresión es: venga, deje de estar mirando lo que no tiene y agradezca a Dios por el hermoso marido que le dio. A mí me toca decirle mucho eso a mi esposa: deje de estar mirando y agradezca por esta belleza que el Señor le entregó. Y ella dice: alábalo. No, es una expresión. Y parece que eso le sirvió a Ana, porque en el versículo 9 ella como dice que llevaba años con esta situación, porque cada año, dice el texto, ella subía y se quejaba de la misma manera y no comía y no celebraba la fiesta. Versículo 9: y se levantó Ana después que hubo comido. Mira que ahí comió y dijo: oiga, verdad. Cambió su enfoque, comió y bebió. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró y a Jehová y lloró abundantemente. Digo, es verdad, si voy a estar de mala cara, si voy a llorar, si voy a estar triste, lloraré es delante de Dios. Dejaré de maltratar a las personas que se preocupan de mí, dejaré de quejarme de los que me quieren ayudar, dejaré de ser desagradecida con aquellos que me quieren servir.
Y si a alguien voy a procurar, si a alguien voy a buscar, ese se llama Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth, dice la escritura en el hebreo. Ella oró de esta manera, hizo voto a Jehová, diciendo, versículo 11: Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Sabaoth es ejército en hebreo. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué oración rara, ¿no? Pero el versículo 19 dice que a la mañana siguiente ellos se levantaron, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana tuvo intimidad con Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Mire el poder de la oración. Mientras ella se quejó, nada sucedió, pero cuando ella oró, el milagro vino. Si tan solo nosotros valoráramos y descubriéramos, entendiéramos el misterio, el secreto de la oración, nosotros oraríamos más y nos quejaríamos menos. Nosotros buscaríamos más a Dios y lamentaríamos menos. Nosotros estaríamos, en vez de estar chismeando y comentando y buscando soluciones de hombres, estaríamos más bien orando y buscando a Jehová de los ejércitos. Eso fue lo que hizo Ana. Hasta ahí vamos bien con la historia. ¿Me sigue? ¿Está entendiendo? Si no, disimule. Diga, sí, es una belleza, eso, claro todo, aunque no entiendo nada, pero disimule. Mire, hasta ahí vamos bien. Pero la historia se complica. ¿Por qué, pastor, se complica? Porque si yo he escuchado oración fea en la Biblia, es la oración de Ana. Oración fea. Vuélvala a leer y usted va a descubrir dos detalles que quizás pasó por alto. Ella ora de esta manera, le dice, Jehová de los ejércitos. Número 1, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Ese si te dignares es desafiante, es ofensivo incluso. No sé si aquí se utiliza, pero una pareja casada, quiero hablar de un matrimonio. Si la esposa le dice al esposo, no sé, el esposo llegó un poco tarde y la esposa le dice, se dignó el caballero en llegar. Qué belleza, se dignó. ¿Eso suena bonito o suena a batalla? Si yo llego a mi casa y mi esposa, se dignó la belleza, mírelo cómo llega. Y no solamente eso, mire lo que le dice a Jehová, le dice, a ver si se digna pues. No, pues qué belleza de Dios que yo tengo. A ver si se digna a mirar la aflicción de su sierva. Y le suma, le dice, y si se acuerda de mí. Si a mí mi esposa me dice, se acordó. Bonitas horas de acordarse, ¿no? Yo ya sé que tengo que huir, porque es posible que se desate la tercera guerra mundial. Tengo que buscar dónde esconderme. Los caballeros me entienden, ¿no? Ahora usted disimule, usted diga, no, mi esposa jamás me ha hablado así. Pastor, no entiendo eso. Quédese con esa frase. Diga, por su bien, si no quiere dormir en la sala, diga que no entiende. Ana oró feo. Yo no he escuchado que uno le diga a Dios, a ver si se digna, a ver si se acuerda pues. Qué oración como rara uno decirle hacia el Señor, ¿no? Uno viene con un respeto, con una honra. Y yo digo, si ella oró de esa manera como medio maluca, casi como que regañando a Dios, ¿por qué Dios le concedió? Yo no creo que sea la primera vez que Ana haya orado. Dice que subía siempre al tabernáculo cada año.
Su esposo era un levita, estaba acostumbrada a la oración. Por lo menos 2 o 3 veces al día oraban los levitas, durante 15 minutos en cada ocasión. Ella estaba acostumbrada. El pueblo de Israel era un pueblo que en su práctica cultural había mucha oración. Y de seguro ella muchas veces oró y Dios no le contestó. Sin embargo, en esta oración de primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, ella ora y Dios le concedió lo que pidió. Me llamó la atención y dije, ¿por qué Dios le contestó esta oración a esta mujer? Pues bien, ahí mismo está la respuesta. Ella le dice a Dios: si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y si se acuerda de mí, y no se olvida de su sierva, sino que dieres a su sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su. Aquí hay 2 elementos que quiero resaltar. ¿Cómo se ve ella delante de Dios? ¿Cómo se llama a sí misma ella? Sierva, varias veces. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, primera vez, y te acordares de mí, y no olvidares de tu sierva, segunda vez, sino que dieres a tu sierva, tercera vez. Una sierva es una persona que le está diciendo: Señor, úsame. Es raro, porque ella está pidiendo, pero le dice: Señor, yo me presento a ti como una sierva para que tú la uses como tú quieras. Yo soy tu sierva, úsame. Esa no es la manera para uno pedir algo. Yo quiero pedir un favor y le digo: no, pero úseme. Ahora, ¿en qué? Ella dice: si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué oración más rara, ¿no? Ella está confesando que su hijo va a ser un mechudo loco toda la vida. El mecha larga le iban a llamar. Pues nunca se iba a cortar el pelo, calcule usted. Ahora, ¿a qué se le parece ese voto? ¿Alguno recuerda cómo se llamaba ese voto? El voto nazareo. Nazareno no. Nazareno era un territorio. Este es el voto nazareo. Quítele la N al final de nazareno y solamente diga nazareo. Dígalo conmigo: el voto nazareo. ¿Qué es eso del voto nazareo? Cuando alguien se quería consagrar a Dios, hoy nosotros decimos: quiero apartarme unos días de ayuno. Quiero irme al monte y estar allá unos días para buscar de Dios y solo estar con Dios. En aquellos tiempos, cuando alguien quería dedicarse a Dios, la manera que lo hacían era a través de algo que se llamaba el voto nazareo. ¿En qué consistía? En que literalmente usted se apartaba para buscar a Dios, para orar, para ayunar. Eran días especiales, no necesariamente ayuno, pero podía ayunar, apartarse, dedicarse a leer la palabra, a meditar en la palabra. Un voto para consagrarse a Dios. Ese voto, la evidencia pública del voto eran 3 cosas. Número 1, usted no se cortaba el pelo. Durante el tiempo del voto nazareo, usted no se tocaba el pelo. Número 2, usted no tomaba jugo de uva. El jugo de uva en el pueblo de Israel está relacionado con el gozo. Era vino no fermentado, no confunda, no era vino para emborracharse, pero sí era vino, jugo de uva sin fermentar. Y la gente lo tomaba y era un sinónimo del gozo, de la alegría. La gente cuando veía uva era una alegría tomar jugo de uva. Número 3, entonces durante el voto nazareo, como me voy a consagrar, no voy a dar papaya, no voy a abrir puertas raras, no se tomaba jugo de uva. El que hacía el voto no tomaba jugo de uva. Y número 3, el que hacía el voto no solamente no se cortaba el pelo, no tomaba jugo de uva, sino que tampoco tocaba nada muerto. No tocaba cadáveres, ni de personas, ni de animales, ni de nada muerto. Porque se estaba consagrando.
Y esta mujer le dice: Señor, aquí está tu sierva, úsame. Y si me das un hijo, te prometo que mi hijo vivirá bajo el voto nazareo, es decir, nunca se cortará el pelo. Es esa expresión del voto nazareo. Pero ella dice una cosa loquísima en el texto. Dice: mi hijo nunca se cortará el pelo durante toda su vida. Eso es loco. ¿Por qué? Porque el voto nazareo se hacía por 3 meses. El voto nazareo se hacía quizás por 6 meses, 15 días, qué sé yo. Máximo pues una cosa, 1 año. Bueno, no se registran esos casos en la Biblia. Pero que alguien hiciera un voto nazareo toda su vida era una locura. Imagínense a este niño, esas mechas largas llenas de piojo. Súmele a eso que no podía ir nunca a un funeral de su familia, ni amigos, vecinos. Funeral nunca lo invitaban, o sea, el tipo no podía ir a nada de eso. Veía un animal muerto y tenía que quitarse de ahí, no lo podía tocar porque se rompía el voto y venía maldición sobre su vida, una cosa loca. Y nunca Samuel nunca supo lo que era el jugo de uva, ni helado de uva, ni paleta de uva, ni dulce de uva. No podía nada de uva, ni extracto de uva, nada. Yo creo que en el cielo ese va a estar desesperado por las bodas del Cordero. Cuando sirvan vino, a decir: por fin, por primera vez, porque nunca probó la uva, porque su mamá hizo un voto. Ahora, en la Biblia nunca se registra que alguien haya hecho un voto nazareo. Diga conmigo: excepto. Hay solo una persona que antecede a Samuel, que es el hijo de Ana. Solo se registra en la historia una sola persona que había hecho un voto nazareo. ¿Alguno recuerda su nombre? ¿Alguno recuerda su nombre? Sansón. Esta iglesia sabe mucho, pastor. Sansón. Sansón era conocido como el mechas largas. Ahora, ¿alguno recuerda la historia de Sansón? ¿Sabe qué es lo curioso de esta historia? Mire, en Israel hubo una época que se llamó la época de los jueces. Está el libro de los jueces. ¿De qué se trataba esa historia de los libros de los jueces? El libro de los jueces nos narra cuando el pueblo caminaba con Dios, Dios los bendecía. El favor de Dios estaba sobre ellos. Pero a causa de la bendición, el pueblo se olvidaba de Dios. Y entonces Dios se apartaba de ellos. Los enemigos del pueblo de Israel venían, los atacaban y prevalecían. En medio de la aflicción, el pueblo clamaba a Dios por liberación. Dios les enviaba un libertador que en la Biblia se conoce como un juez. Y ese juez venía de parte de Dios y libertaba al pueblo. El pueblo era libre y en consecuencia era bendecido. Pero a causa de la bendición, el pueblo se alejaba de Dios. Y cuando se alejaba de Dios, los enemigos de Israel prevalecían y lo oprimían. Y el pueblo entonces, en medio de su aflicción, clamaba a Dios y Dios mandaba un juez. Y así sucesivamente, una y otra vez. ¿Sabe cuántas veces se repitió esa historia? La Biblia registra en el libro de los jueces 11 veces. Y si usted lee el libro de los jueces, va a encontrar 11 jueces que Dios envió. 11 jueces. Hasta que un día Dios se cansó de que todo el pueblo siempre se alejara. Dios se cansó de esa situación. Y Dios tomó una decisión. Dios dijo: yo voy a levantar un juez. Esta vez no va a ser en respuesta al pueblo. Yo voy a buscar una mujer estéril y le voy a dar una promesa, y ella tendrá un hijo, y ese hijo hará un voto nazareo. Esta vez el voto nazareo de Sansón, si usted lee la historia, fue iniciativa de Dios. ¿Y por qué Dios hizo eso? Dios le quería demostrar al pueblo que sí se podía ser fiel a Dios. Dios tomó la iniciativa, dijo: mire, yo voy a levantar un juez esta vez y les voy a demostrar que ustedes sí me pueden ser fieles.
Les voy a demostrar que es posible caminar con Dios en santidad toda una vida. Es posible ser bendecido y caminar con Dios. Entonces Dios toma la iniciativa y envía a Sansón. Sansón, Dios lo unge desde que estaba en el vientre de su madre, dice la escritura. Desde niño, este niño era ungido. Tenía un poder a causa de sus mechas largas. Tenía un poder. Este era un Popeye, pero no calvo, sino mechudo. Su poder de Popeye, una fuerza increíble. Tenía que ser muy flaco Sansón. La gente a veces piensa que Sansón era musculoso. Si fuese musculoso, la gente supondría que su fuerza era a causa de sus músculos. Pero la gente no sabía porque Sansón tenía una fuerza increíble. Así que tenía que ser un tipo muy flaco. Pero de un momento a otro dice la escritura que cuando venían los enemigos, la unción del Espíritu venía sobre Sansón, se desataba una fuerza y derribaba a todos sus enemigos. A todos. Cuando Sansón comenzó a crecer bajo ese voto nazareo, dice la escritura que Dios se deleitaba en Sansón, porque Sansón representaba delante del pueblo la unción, el poder, la presencia de Dios, pero también la consagración, la fidelidad, el amar a Dios. Sansón fue el juez número 12 de la escritura. Juez número 12. Tristemente dice la Biblia que un día Sansón comenzó a tolerar el pecado. Comenzó a tolerarlo cada vez más y más. Comenzó a ir a fiestas y comenzó a beber vino. Comenzó a romper el pacto con Dios. Comenzó a tocar muertos. En alguna oportunidad agarró la quijada de un animal muerto para matar a sus enemigos. Abrió su corazón a la liviandad, a la lujuria, a la perversidad. Sansón incluso le reveló a una prostituta el secreto de su fuerza. Dios solo tuvo que apartarse de Sansón y una vez más el pueblo pecó. Sansón trajo mucho dolor a Dios porque Sansón representaba la intención de Dios de demostrarle al pueblo que podían ser fieles. Pero Sansón ahora era un símbolo del pecado, del dolor, de la maldad. Y dice la Biblia que cuando eso sucedió, Dios no solamente se alejó, sino que guardó silencio. Por muchos años Dios no volvió a hablar con el pueblo. La escena es que como que el corazón de Dios se dolió. Dios se apartó, Dios se alejó al ver el corazón de un pueblo indiferente, de un Sansón infiel. Y en medio de esa historia es que aparece lo que estamos leyendo de Ana. Ana cambió su enfoque, cambió su perspectiva. Y un día, en medio de su dolor, ora a Dios y le dice: Dios, yo sé. Ella siempre que se acercaba a Dios a pedirle por un hijo, le mostraba su necesidad, le mostraba su lástima, le mostraba su dolor, le mostraba lo pobre, lo miserable, lo difícil que era su situación. Pero un día ella se acercó a Dios y no le oró de esa manera, sino que le dijo: Dios, sí tengo amargura, tengo dolor, porque dice la Biblia que oró con amargura. Por eso la imperfección de sus palabras. Dios, dígnate, acuérdate de mí, estoy amargada. Oh Dios, pero una cosa sí sé: voy a cambiar el enfoque de mi oración. Y le dijo a Dios: Dios, yo sé que tú estabas buscando un vientre, tú estabas buscando un hombre que fuera un juez sobre el pueblo y que le enseñara al pueblo a serte fiel. Ese hombre era Sansón, pero ese Sansón te falló y te dejó. Dios, hoy yo estoy dispuesta a darte mi vientre para complacerte a ti. Si tú quieres, yo te entrego mi vientre. Aquí está tu sierva. Y ese Sansón que pereció, que te olvidó, que murió, dame un hijo. Y mi hijo será como ese Sansón. Mi hijo sí guardará el pacto nazareo. Yo me encargaré de eso. Es más, yo no solamente lo tendré, haré un pacto con él, sino que te lo entregaré para que tú lo críes, permanezca en tu casa y te sirva para siempre.
No puede ser casualidad que Samuel es el juez número 13 del pueblo de Israel. Sansón fue el número 12 y Samuel se conoce en la historia como el juez número 13. No puede ser casualidad que el 12 y el 13 hayan tenido el mismo voto nazareo. No puede ser casualidad que Ana haya orado esto. ¿Y qué es lo que viene a mi mente? Yo me imagino a Dios cuando el pueblo le traicionó, le olvidó, le dejó. Dios como que se escondió de ellos. Se escondió del pueblo y el pueblo no lo veía más. Pero de repente aparece una mujer que hace esta oración y le dice: oh Dios, si te dignares acordarte de mí, oh Dios, yo te entregaré a mi hijo. Y Dios como que, ¿qué pasó? Alguien está orando, alguien me está buscando, pero no para satisfacer su necesidad. Alguien me está buscando para complacerme a mí, para satisfacerme a mí. Y Dios comenzó a acercarse. Y Dios comenzó a acercarse. Su atención, la oración de esta mujer llamó su atención. Y Dios se acercó y encontró a una mujer que le decía: Señor, yo muchas veces te he pedido buscándote y mostrándote mi necesidad, pero hoy vengo como tu sierva a atender tu necesidad. Mire qué cambio de enfoque. Y yo puedo entender espiritualmente hablando que mientras esa mujer oraba, como que del cielo se abrió el cielo, bajó una nube y tocó a esa mujer y le dijo: trato hecho, lo que tú estás pidiendo así te sea concedido. Trato hecho. ¿Por qué te cuento esto? Porque quizás muchas de sus oraciones no han sido escuchadas, porque usted está pidiendo por su necesidad. Mire, yo me aparté a los 14 años de Dios. Voy a contar un poquito mi testimonio para terminar y orar. Yo me aparté a los 14 años del Señor. Yo nací en una familia cristiana, pero yo quería ser futbolista allá en Colombia. Un día yo estoy en una actividad y una persona se me acerca y me dice, yo era un niño, 14 años, una persona se me acerca y me dice: David, ¿sabe que estaba orando esta mañana y vino su rostro a mi mente y yo veía que usted era un siervo de Dios, que usted le servía a Dios? Yo era un niño, yo le dije: bueno, chévere. Esa noche recuerdo que llegué a mi habitación e hice esta oración. Le dije: Señor, yo quiero ser futbolista, y si tú quieres que yo te sirva, está bien. Y me tiré una oración elegante. Yo dije: Señor, tú eres el Dios de la eternidad. Tú eres el Dios de los siglos y los siglos. Señor, yo voy a jugar al fútbol solo unos meses, incluso unos añitos, y después te voy a servir. Y yo añadí, dije: porque ¿qué son unos meses para el Dios eterno de los siglos por los siglos? Suena elegante, ¿sí o no? ¿Qué son que me esperes unos mesecitos? Si tú has vivido toda una eternidad, ¿qué son para ti unos años o unos meses? Eso no es nada para ti, Dios. Así oré. Al día siguiente fui a entrenar, me estoy cambiando, me tiran un balón, ni siquiera ha comenzado el entrenamiento, simplemente intento parar el balón y tengo 3 lesiones en mi rodilla derecha. Se me corrió el líquido de los meniscos, tuve un desgarro del ligamento interior, se me corrió la rótula y quedé tirado en el piso. Para los que sepan de fútbol, la lesión así parecida como la que tuvo Neymar. La diferencia es que yo no juego como Neymar y tenía la plata de Neymar para el tratamiento. A mí me dieron 1 año y medio de recuperación con muletas. Los primeros semanas con silla de ruedas, después con muletas, con vendas y yesos. Así que en medio de mi frustración, de mi decepción, voy esa misma noche a mi cuarto de oración. Y esta fue ahora mi oración. Le dije: Dios, así no se trata a un niño, y menos a uno elegante y bonito como yo. Sí, yo tenía una autoestima alta. No, pero sí le dije a Dios: Dios, a las malas no, así no te voy a servir. ¿Por qué permitiste que me lesionara?
Como los versículos primero, cuando Ana dijo: yo estoy embarazada, yo soy estéril porque Dios no me ha concedido, es culpa de Dios. Y me ofendí con Dios, y yo hice esta oración y le dije: Dios, yo nunca te voy a servir. Es más, no te puedo negar porque he visto milagros, señales, he visto tu presencia. Desde casa mi papá siempre fue un hombre de oración, mi mamá fueron hombres de oración. Así que yo dije: nunca te puedo negar, pero sí decido no servirte. Y de la edad de los 14 años yo abrí puertas al alcoholismo. A esa edad comencé a buscar alcohol. El alcohol me llevó a las drogas. Me volví un drogadicto por 16 años. Abrí las puertas a la lujuria, al pecado, al engaño, a la mentira, y caminé por ese sendero. Para que usted entienda lo que yo viví, no me gusta hacer una apología de lo malo. Para que usted diga: uy, ese pastor era malo. No vengo a mostrarle mis credenciales y mis logros como pecador. Se lo resumo de dos maneras. Cuando uno era pequeño, pastora Susana, las mamás siempre le decían a uno de malos amigos, ¿no? Le decían: a mí no me gusta esa amistad que usted tiene. Es que ese muchacho me inspira como algo malo. No traiga ese amigo, no ande con esos amigos. ¿Cierto que la mamá le decía a uno eso? Bien, a mí mi mamá nunca me dijo eso de mis amigos. La mamá de mis amigos le decían a ellos eso de mí, porque yo me volví malo. Malo. Yo era pecador e invitaba a mis amigos a hacer lo malo. Dijo alguien, como resumen: yo viví una vida loca. Y siempre aclaro, aunque no me convertí en una loca, pero sí viví una vida loca. De excesos, de vicios, de borracheras, de drogas. Y en medio de esa situación, mis papás son pastores. Yo recuerdo que cada vez que llegaba a la casa, mi papá y mi mamá clamaban por mí. Oraban una y otra vez: Dios, oramos por David. Cámbialo, refórmalo. Mi mamá oraba una y otra vez y clamaba por mi situación. Mi papá oraba una y otra vez y clamaba por mí. Mi papá me decía esta frase una y otra vez: hijo, yo no le pido a Dios que tú le sirvas, yo no le pido a Dios que tú seas un pastor, pero que lo conozcas. Dedícate a lo que tú quieras dedicarte. Si quieres ser profesional, arquitecto, abogado, lo que tú quieras hacer, haz lo que tú quieras. Tú no tienes que ser un pastor, tú no tienes que servirle a Dios. No, yo no te estoy pidiendo eso, pero sí quiero que lo conozcas, que tengas una relación, que seas salvo. Esa era la oración de mi papá. Mi mamá oraba similar. Ahora, mientras mi papá y mi mamá oraron de esa manera, ¿sabe cómo Dios les contestó? ¿Cuántos dicen que Dios me rescató? ¿Cuántos dicen amén? No, Señor. Mientras que mi papá y mi mamá oró de esa manera, Dios nunca hizo nada. Yo recuerdo un día, mi papá siempre, a causa de mi pecado, mi papá un día incluso me tuvo que sacar de la casa. Yo armé una fiesta en la casa a escondidas, mientras que mi papá estaba en la iglesia un día. Mi papá se enteró. Y ya eran muchos y muchas fallas mías. Mi papá me llamó un día, una noche, me dijo: hijo, yo te amo a ti, pero amo más a Dios. Y lo que yo podía hacer por ti, yo ya lo hice. Así que mi papá fue a mi cuarto y comenzó a armar una maleta. Yo dije: ay, mi papá me va a mandar de vacaciones. Tan bonito mi papá. Veía que la maleta era grande y que echaba mucha ropa. Dije: es un país lejano. ¿Qué es tanta esa ropa que me está sacando? Es algo lejos. Mi papá me llevó hasta la puerta de la casa, me besó, me abrazó y me echó. Me sacó de la casa. Me dijo: hijo, te entrego en las manos de Dios. Así que mi papá y yo nunca me agredió, no tuvimos una mala relación. Se lo enseño porque si usted está viviendo, no confunda disciplina con maltrato. No tiene nada que ver. Mi papá fue firme en su disciplina, pero nunca me maltrató. No me ofendió, no me decía: chino desgraciado, no sirve para nada, esto es una vergüenza, lo peor que... No. Me decía: te amo, hijo, pero amo más a Dios. Y él me dijo: siempre que usted quiera venir a mi casa a comer, aquí puede venir.
Siempre habrá un plato de comida, pero aquí no se va a quedar. Y mientras que usted esté en vicios, en drogas, no me pida plata porque no lo voy a patrocinar. Así que yo iba mucho a comer a donde mi papá, por dos razones: porque me llevaba bien y porque necesitaba comer, no tenía plata para comer. Entonces iba mucho. Y siempre que me sentaba a la mesa, mi papá me tomaba la mano, la familia, y oraba. Y Dios, oraba por los alimentos y siempre decía: y Dios, yo no te pido que David sea un pastor, un predicador, yo solo te pido que lo toques y que lo cambies. Parecía una oración buena y noble, ¿cierto? Un día, mi papá me invita a comer pescado. Voy a la casa y había pescado en la casa. Un pescado que allá le llamamos bocachico en Colombia. Tiene mucha espina, mucha espina. Hay que saberlo comer. Tiene mucha espina. Y yo me acuerdo que mi papá se sienta a la mesa, toma mi mano y dice: Dios, yo siempre te he pedido para que David tú lo toques y que él haga lo que quiera, pero que tú lo toques, que sea un buen hombre, un buen esposo, un buen profesional. Pero dijo así: pero Dios, Señor, hoy cambio mi oración y te digo, si tú necesitas a un hombre, a un joven que testifique de lo que es vivir en las drogas, en el alcohol, para ganar a miles de personas para ti, usa a mi hijo. Espere. Dijo: si tú necesitas a un hombre que con su testimonio pueda inspirar a otros a caminar con Dios, entonces usa a mi hijo. Si tú necesitas un predicador de la palabra, entonces usa a mi hijo. Si mi hijo no te va a servir a ti, si mi hijo no va a ser para ti, entonces llévatelo, porque a mí tampoco me sirve. Cuando mi papá oró así, yo frente a ese pescado lleno de espinas dije: se complicó la vuelta acá. Esto es como un atentado. Esto aquí hay gato encerrado, ese pescado. Y me asusté. Yo dije: yo no me como ese pescado. Se me atrapa una espina y aquí me queda. Y mi papá me dijo: pero coma, mi hijo. Le dije: no, papá, se me fue el hambre. Yo quiero como un pollito, ¿no? No tener un pollito mejor, una papa, un arrocito. No, ¿sabe que se me fue el hambre? Y yo le dije: papá, qué oración tan fea. Uno no ora así por un hijo. ¿Cómo así que si no me sirve, que llévatelo? Como Ana, yo le dije: qué oración más maluca, eso no es bíblico, papá, usted no ore así. Y papá me habló, me dijo: yo siempre que le pedí a Dios era mostrándole mi dolor, mi necesidad, mi angustia. Pero Dios me dijo: deja de pedir por tu necesidad y busca más bien darme a mí la prioridad. Satisface mi corazón, búscame para complacerme a mí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Deja de pedir solo para ti, búscame a mí. Mire, para terminar, no le puedo explicar, duraría horas, pero a partir de ese día el Espíritu Santo comenzó a meterse conmigo. A partir de que mi papá cambió su oración, realmente Dios comenzó a perseguirme. Yo lo cuento jocosamente: Dios comenzó a acosarme. Yo intenté demandarlo por acoso divino, pero nadie me recibía la denuncia. Dios comenzó a aparecerse, a perseguirme en la calle, en lugares. Yo iba a lugares y gente se me acercaba y me hablaba y me decían: usted tiene un llamado, hay gente orando por usted, veo cómo Dios a usted lo está tocando, veo. Y yo no quería, yo le huía a Dios. Y comenzó Dios a encerrarme. Yo llegué un día a la conclusión de decir: yo debo ser muy especial para que Dios haga eso, ¿no? O sea, yo me imagino que yo tengo que tener un ministerio muy grande, debo ser muy especial para que Dios me acose. Y un día Dios me habló y me dijo: deje la bobada, que no es por usted. Lo que pasa es que hay un hombre, hay una mujer en casa que una y otra vez doblan sus rodillas, clamando una y otra vez, diciéndome: Señor, si tú lo quieres, úsalo, si no, llévatelo. Frente a esa oración, yo no puedo simplemente cerrar mis oídos. Frente a una oración como esa, yo no puedo simplemente dar la espalda. Una oración que procura servirme a mí, agradarme a mí, procurar mi bien. Una oración que me da el primer lugar a mí, yo no puedo silenciar.
Te estoy buscando es en respuesta a la oración de tu papá y tu mamá. Si hoy le estoy predicando, usted ya sabe cómo terminó la historia. ¿Quién ganó? Si gané yo o ganaron ellos. ¿A quién Dios escuchó? ¿A mí o a ellos? Te lo digo porque aquí hay personas que durante tiempo, y si Dios a ti quizás no te ha contestado, es porque tienes el enfoque incorrecto. Estás simplemente acercándote a Dios para usar a Dios. Estás acercándote a Dios como si fuera el mago de una lámpara que lo quieres frotar para que conceda tus deseos, para que conceda tus anhelos, para que te dé respuestas solamente para ti. Dios para ti, al que lo busca de esa manera, Dios no es un fin, Dios simplemente es un medio para alcanzar un fin. Pero tu deleite no es Dios, tu deleite quizás es tu problema. Aquí hay mamás que se acercan a Dios clamando por hijos, pero no porque se deleitan en Dios. Su paz es su hijo. No han aprendido a tener paz en Dios, a descansar en Dios, a refugiarse en Dios. Aquí hay personas en su hogar que lloran y se lamentan por su matrimonio o por lo que han perdido, y no han aprendido a deleitarse en Jehová. Y su palabra dice en el Salmos 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cuándo? Cuando tú aprendas a deleitarte en Jehová, no antes. Comencé diciéndote, el conocer a Dios te permite el conceder de Dios. Entre tú más conozcas su corazón y su carácter, créeme, vas a descubrir cómo Dios responde oraciones.